Bienvenidos a un episodio más de Gira Podcast. En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro García, empresario de Celaya. Alejandro es cofundador y socio de la empresa Screen Creations de Celaya, empresa líder en serigrafía en el país, exportando el 100% de sus productos a clientes de Estados Unidos. En esta entrevista platicamos sobre el acercamiento espiritual que ha tenido en los últimos meses, su historia como emprendedor, las características que un empresario debe de tener, su pasión por los coches, la familia y un poco de política. Sin más preámbulo, los dejo con esta increíble e interesante entrevista. Pues muchísimas gracias, Ale, por la entrevista. Encantado, mi Rod. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Alejandro García? Soy de Celaya, Guanajuato. Tenemos un negocio textil de exportación. Desde el 96 iniciamos con el negocio. Se ha ido diversificando a través de los años en muchos ámbitos diferentes dentro de la industria textil. ¿Qué más te puedo platicar? En cuanto a mi pasión personal en mi familia, realmente vivo para eso. Y en resumen, pues ese es Alejandro García. Muchísimas gracias. Y me gustaría empezar que me platiques un poco sobre el acercamiento espiritual que has tenido en los últimos meses. Platícame un poco cómo pasó y qué sucedió contigo. Bueno, es algo que se lo recomendaría a cualquier persona. En febrero del año pasado me tocó ir a un retiro de los que te llevan. Realmente yo nunca he ido a ningún retiro espiritual de ningún tipo, ¿no? Entonces mi esposa me invitó al retiro. No supe ni en qué momento me lo dijo. Estábamos en la playa y me invitó hasta febrero, fue en diciembre la invitación. Le dije que sí, pues andaba yo totalmente desconectado, ¿no? Fui sorpresivamente al retiro. Cuando llego al retiro, pues me topo con una cosa totalmente diferente, ¿no? De no haber ido ni a un retiro de fútbol ni de ningún tipo. Al primero que fue a un retiro realmente intensivo del Espíritu Santo, ¿no? En el retiro realmente lo que vi fue, y lo que me impactó tanto, es que nosotros siempre tenemos a Jesús, a Dios, Espíritu Santo, lejos de nosotros, ¿no? Lo tenemos en el cielo y no lo sentimos nunca cerca, aquí al lado de nosotros, ¿no? Antes del retiro, ¿cómo veías la religión o cómo veías a Jesús? Bien, íbamos a misa todos los domingos, nunca le faltábamos y vivimos bajo la regla de los 10 mandamientos, ¿no? De Jesús, pero nunca habíamos yo personalmente nunca había sentido tan cerca a Jesús, ¿no? O sea, realmente lo vivía pensando que está en el cielo, voy a llegar allá con él, si me lo permite, pero nunca aquellos milagros que hacía hace 2000 años, pues no imaginaba que los podía hacer ahorita. ¿Sí me explico? No imaginaba que su presencia a todas las personas que sanaba, tanto espiritualmente como físicamente, las pudiera seguir sanando al día de hoy a través de los intercesores, ¿no? O a través de simplemente tú pedirle al Espíritu Santo o a Dios que te sane, te pueda sanar. Aquellos milagros que se vieron en la Biblia, ¿no? En todos los pasajes que tú escuchas y oyes, los ves en vivo, ¿no? Entonces eso fue lo que vi en ese retiro. Entonces al verlo en vivo digo, yo quiero trabajar en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente al final siento que la iglesia se está cayendo, ¿sí? En el aspecto de que pues la gente al ir a misa realmente no siente nada, no ve nada, simplemente escucha la palabra, pero realmente lo ve muy lejos. Al ver cómo actúa el Espíritu Santo, te das cuenta que está aquí todo el tiempo, igual que hace 2000 años, ¿no? Cuando hablaban en Cafarnaún y estaban en la casa de al lado y decían, está haciendo un milagro en la casa de Pedro, iban caminando todos, pues eso pasa al día de hoy, pero nadie lo sabe. Entonces mi conversión fue, pues me uní al movimiento, vamos a llamarle al ministerio de los retiros del Espíritu Santo, que son dos, uno es Rise Up y el otro es Restáurame, y realmente lo que quiero es que la mayor cantidad de gente católico vuelva a la iglesia viendo a Dios vivo, ¿no? Que eso pues, se suena como medio loco porque dices, pues no está vivo, realmente está con nosotros todo el tiempo y no tenemos esa conciencia. En tu vida personal, que hubo algún cambio de algún detalle que dijeras, o sea, ¿qué cambiaste, por ejemplo, en tu vida personal? Es otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, digo, yo siempre he sido muy perfeccionista y muy
controlador en todas las cosas, ¿no? Tanto en la casa como en el negocio, el último detalle siempre estoy al pendiente. Y realmente cuando no encuentras salida y cuando las cosas el camino se te bloquea, pues tú tienes en tu mente el que tiene que resolverlo eres tú, ¿sí? Y nunca piensas en que hay todavía alguien superior a ti que te puede ayudar a quitarte todas esas penas y a darte un empuje para resolverlo. Entonces, a partir de eso, pues ahora sí como que me dije, el volante, yo manejaba mi vida, ¿no? Yo lo manejaba de esa forma, ¿no? Tenía a mi familia en un coche, yo venía manejando todo el tiempo y yo era el responsable. Y a partir de eso me di cuenta que en los momentos difíciles le puedo dar el volante a él. ¿Sí me explico? Le puedo pasar el volante para que él me lleve. ¿Qué significa darle el volante? O sea, rezar, ¿qué significa? Con oración entregarle esos problemas, ¿sí? Consultárselo al Espíritu Santo, que es algo que también lo aprendí en el retiro, que se podía hacer. Nadie sabía que se podía hacer eso, ¿sí me explico? O sea, tú dices oro y pues nada más lo echo al viento y a ver qué pasa, ¿no? O le pido, Diosito, ayúdame. Pero realmente lo impactante es que si haces una oración como debe de ser, te contesta, ¿sí me explico? Digo, todos, por el simple hecho de ser bautizados, tenemos los dones del Espíritu Santo, todos. Lo único que tienes que hacer es estar bautizado. No tampoco tenemos conciencia de eso, que ese es el otro punto que nadie sabe. Por eso es importante llegar con todos con esta palabra, ¿no? Entonces, tú pídele a Dios los dones para que tengas el don de discernimiento. Entonces, si yo me otorga y me regala ese don, obviamente es para dárselo a los demás, no es para mí, ¿no? Pero lo aprovechas, ¿no? Entonces, tú le puedes preguntar, darle el control. ¿A qué me refiero? Es, tengo que tomar una decisión muy importante en el negocio, ¿no? O si me voy con este cliente o con el otro, porque tengo muchos años con él, pero no puedo darle toda la fabricación a uno, entonces tengo que ver a cuál le doy preferencia, ¿no? La decisión la tengo que tomar yo. Y la decisión la tomaría yo en un pasado y sería un estrés impresionante. ¿Qué hago en esto? Se lo consulto. Así como se oye ridículo, pero se lo consulto, ¿no? O sea, le pido y le digo, a ver, ayúdame a tomar la mejor decisión. Y te contesta, que eso es lo más impresionante. O sea, la respuesta es, te contesta de diferentes formas, ¿no? Puedes tener una imagen, ¿sí? Que dices, con Juanito, con Perenganito. Hay gente que tiene el don de poder escucharlo, que eso está cañón, ¿sí me explico? Y o con una señal, ¿no? En ese momento que estoy haciendo la pregunta, me habla por teléfono no sé quién y me da una señal que me dice, esto es lo que tienes que tomar. Entonces eso es una ayuda en la vida empresarial cañona, ¿sí me explico? Y en la vida diaria también, porque para muchas tomas de decisiones que son muy difíciles, el 90% de las decisiones sí las puedes tomar tú, ¿no? Pero hay un 10% que no lo puedes tomar tú. Y ese 10%, el cual te estresa, el cual no te permite vivir, tienes ese as bajo la manga, que es la ayuda de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, para que te pueda empujar. Entonces, realmente la explicación de qué fue la conversión, pues con lo que te estoy diciendo, cualquiera se convertiría, ¿no? O sea, inmediatamente. Sí, claro. Y quiero más adelante agarrar un poco de estas prácticas en el día a día, pero antes de ello me gustaría ahora pasarme un poco al pasado, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene, por ejemplo, tu pasión por los coches? Fíjate que yo veía muchas películas, ¿no? Entonces, cuando estaba chavito. Y lo que me llamaba la atención en las películas eran los coches clásicos. En muchas películas, muchas personas salen no con coches no súper deportivos o no súper autos, sino clásicos. Clásicos, porque hay de clásico a clásico, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un coche clásico, pues imagina la carcachita, ¿no? Realmente me gustan los clásicos deportivos, ¿no? Los de alta gama. Entonces... Pero desde niño... Desde niño los veía y me gustaba, me llamaba más la atención. Si me ponías un Ferrari de los nuevos y ponías un Ferrari de los viejitos, me iba por el Ferrari del viejito, ¿no? Desde chavito. Entonces, cuando tuve la oportunidad de poder comprar uno, pues la aproveché y compré uno, ¿no? Entonces, obviamente, el margen, hay diferentes rangos de años, ¿no? Entonces, hay coleccionistas que les gustan los de los 30, que son carcachitas. Hay colecciones que les gustan de los 80s, que ya son clásicos. Y a mí mi rango realmente que me gusta las líneas y cómo lo hicieron es del 50 al 75. Entonces del 50 al 75 son las líneas que me gustan porque ya no son carcachitas. Ya son coches más modernos. Más modernos, digo, relativamente hablando comparado con los de hoy. Entonces de ahí salió. O sea, de las películas los veía. Entonces cuando tuve oportunidad me compré. ¿Y tu hobby es
lo compras y lo reparas. Si vas puedo buscando. comprarlo lo más restaurado posible. Sí. La idea es comprarlo lo más original posible. O sea, un auto clásico, la clave es que sea lo más original posible. Es decir, como salió de la fábrica. Entonces tú pides un certificado, por ejemplo, compras un Porsche. Si necesitas saber cómo estaba, pides a Porsche un certificado en base al número de serie y te lo manda y te dice, este coche salió de la agencia con un radio Harman Kardon, con un color blanco por fuera, con un interior negro. Si lo pidieron con algo especial, rines especiales, ahí viene el certificado. Entonces tú ves el certificado, volteas a ver tu coche y dices, híjole, Nada que ver. me dieron gato por liebre, o te fue muy bien y te dieron uno pues casi lo más cercano a cómo salió de fábrica. Entonces la idea de un auto clásico es dejarlo original como salió de la fábrica en el año que se fabricó. Y lo difícil cuál es, que mucha gente no los conserva así. Le cambia los rines o muchas veces se descompone el coche y tiene que cambiar el motor. Ya no es el motor original. Entonces eso es complicado porque hay ciertos coches que se produjeron 1000 en todo el año, en toda la historia. Y para poder encontrar las piezas de esos 1000, pues ya no las hacen. Son piezas de uno que se desarmó. Entonces tienes que buscar las piezas para poderlo armar. Es un rompecabezas. Entonces aparte es la parte más interesante. Si pudieras quedarte con un coche, ¿cuál es tu favorito? Que todavía no lo tengo. Dios quiera que lo podamos conseguir. El Lamborghini Miura. Que es un auto bellísimo. Oye, y a ver, platícame cómo alguien tan apasionado de los coches decide en algún momento de su vida venderlo para emprender un negocio. Platícame esa historia del chavo de... ¿Cuántos años tenías? Lo tenía 23 años. Lo que pasa es que no era un clásico, obviamente. El coche que yo tenía era un Mustang convertible que para esa época era guau, ¿no? O sea, mi papá me había regalado ese coche cuando estaba en la universidad y yo pues era la envidia de los chavos, ¿no? Porque ya mi Mustang convertible que... Digo, ahorita lo ves y dices qué feo coche, ¿no? Pero en ese momento era guau. Y no era clásico, era un coche nuevo, era del año, ¿no? Era 94. Entonces, en ese coche fue en el que me gradué, llego a Celaya y se da la oportunidad de invertir en un negocio y lo vendo. ¿Lo vendo para qué? Porque sé que con el negocio, obviamente, pues después podía comprar otro igual o mucho más, ¿no? O sea, pero ¿cuál fue tu lógica? Fue, este negocio me va a dar más de lo que vale el coche, lo voy a vender. ¿Y cómo tenías esa seguridad de que te iba a ir bien en el negocio? ¿Cuál era ese negocio? Una parte muy importante es, la oportunidad, ¿cuál era? Se dieron las dos fórmulas, ¿no? Cuando yo llegué, un primo mío toda la vida se había dedicado a la parte textil, es más grande que yo, que es mi socio. Mi primo es 4 años mayor que yo, ¿sí? Entonces, ella tenía un poco de carrera en el negocio. ¿Que era serigrafía? Era corte y confección. Okay. Entonces siempre le gustó mucho la ropa y se metió a ese negocio. Entonces papá tenía una bodega en la salida de Celaya Ventada que tenía un negocio de metamuebles, muebles de metal, de los viejitos. Y estaba cerrada la bodega. Entonces se la pidió a mi papá, la bodega, mi primo, porque consiguió un muy buen contrato con unos gringos, pero no tenía la maquinaria. Entonces tenía el contrato, que era una gran oportunidad de exportación. Era época de mucho auge. O sea, fue cuando justo salió el TLC, ¿no? Exactamente, era un auge impresionante de exportación. Tenemos la bodega, tenemos el cliente, no tenemos la maquinaria. Entonces, ¿cómo consiguió el cliente? El cliente, fíjate que la compañía Sitza, si lo ubicas, la de Monterrey, celulosa y derivados, ellos tenían una división textil de uniformes para sus empresas. Eran uniformes. Pero a ellos les llegó ese contrato por separado y andaban buscando quién les hiciera la maquila y le cedieron el contrato a mi primo. Entonces él lo agarró, pero nomás tenía una bodega o conocimiento, tenía ciertas costureras, pero sí tenía maquinaria, pero no tenía la suficiente para cumplir con el contrato. Entonces, pues para mí, pues yo lo vi como una garantía, ¿no? O sea, realmente se pudo haber caído el contrato. Que comprar la maquinaria. Pero se pudo haber caído el contrato y nos quedamos con la maquinaria y con la deuda de pagar la maquinaria y demás, pero pues realmente creo que la visión a futuro de ver que podíamos crecer a partir de ese era el primer contrato. De ahí había que conseguir más para seguir creciendo. Pero se tiene que... O sea, la parte más importante que yo siempre lo he pensado de un empresario es que tiene que arriesgarse. Sí, o sea, el riesgo tiene que ser... ¿Cómo mitigas ese riesgo? ¿Cómo lo escoges? Pues tienes que ver, parte número 1, tus fuerzas. Sí, o sea, vamos a suponer, ¿no? Hacer tu FODA, tu fortaleza. No, tus fuerzas, tu fortaleza y tu capacidad
en activos para poder cubrir un riesgo, ¿no? En ese momento, pues, ¿cuál era el riesgo? Mi coche. ¿Sí me explico? Esa era mi capacidad. ¿Qué tenía yo? Un coche. Ese era mío porque me lo había regalado, ¿no? Entonces lo que tenía yo eran, si no me recuerdo, eran 400,000 pesos. Era con lo que contaba yo. Entonces, lo que podía perder, ¿cuánto era? Pues 400,000 pesos. Arriesgué el 100%. Obviamente, soltero. ¿Cómo te movías, por ejemplo, Mi tu día a responsabilidad día? no era nada. O sea, teníamos un coche de la fábrica y en ese nos íbamos. O sea, Ok. mi primo pasaba por mí y nos íbamos en el coche de la fábrica. Entonces, realmente no tenía vehículo. Celaya es una ciudad súper chiquitita. Entonces, realmente no tienes que moverte. Máximo haces de punta a punta de la ciudad 10 minutos. Ok. Entonces, realmente no es complicado la movida en Celaya. Si estuviera en la Ciudad de México hubiera sido un problema, ¿no? Bueno, pues no, transporte público. Pero a lo que voy, lo más importante es no tenerle miedo, ¿no? A las cosas. O sea, el decir, oye, ¿por qué me arriesgué en esto? Y si me arriesgo en esto, pues puedo perder todo lo que tengo. Pues sí, pero si no te arriesgas, no vas a tener absolutamente nada. Puedes ser más conservador, sí, pero creo que la aversión al riesgo de parte de un empresario es una clave indispensable. ¿Sí me explico? Que no tengas miedo a ese riesgo. O sea, que el riesgo, digo, lo debes de medir, pero que no le tengas miedo. Si no tienes eso, no puede ser. ¿Sí me explico? O sea, yo lo considero como la parte indispensable. Para ser empresario es Si no, tener tolerancia al riesgo. si no, no puedes. No puedes. Y la verdad, hay empleados altos directivos que ganan muchas veces mucho más que un empresario. ¿Sí me explico? Un empresario es uno que tiene una tiendita. Ese es un empresario, tiene su empresa que es su tiendita. Sí, pero hay un director de Pemex. No, eso no es empresa de gobierno. Vamos a llamarle privada, ¿no? Hay un director De Chevron. De Bimbo. ¿Sí me explico? Que ganan 100 veces más que el de la tiendita. ¿Sí me explico? Pero no estamos hablando de ganar, estamos hablando de tu perfil. Ok. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un empleado o quieres ser un empresario? Tú lo decides. Puedes ganar mucho más como empleado y puedes estar mucho más tranquilo. Entonces también tienes que tener una cierta tolerancia al estrés. O sea, porque tienes que tener responsabilidad y saber que va a depender mucha gente de ti. Entonces ese perfil es bien complicado, ¿no? O va a depender gente de ti. O sea, un empleado, te voy a repetir, la tiendita tiene tal vez a 2 encargados, pero la familia de esos 2 encargados depende de ti. Si tú la riegas, no haces una buena compra o te gastas el dinero de la tiendita, vamos a llamarlo en cosas que no son en reinversión, pues quiebras y dejas a 2 personas sin manutención para su familia, ¿no? Que digo, todos los empresarios tienen diferente formulita. ¿Tú qué porcentaje te gusta reinvertir? Reinvertir, pues al inicio de todo negocio, el 100%, al inicio. Sí, porque tienes O sea, vivir nada más de tu sueldo y reinvertir el 100% de las utilidades. Al inicio. Ya cuando el negocio está consolidado, un 50%. Tú eres 50-50. Ya cuando está consolidado. Pero al inicio el 100%. Mucha gente le empieza a sacar desde el principio y le va bien también, ¿no? Pero para crecer más rápido, si reinviertes el 100%, pues creces mucho más rápido, ¿no? Entonces la historia es, vendes tu coche, compras la maquinaria y ¿en qué momento te vas a Nueva York con tu hermano? No, con mi primo. Con tu primo. Con mi primo. O sea, ¿fue parte de ese negocio, ese viaje? El cliente era de Nueva York. Ok. Entonces, de hecho, la historia de Nueva York fue muy simpática porque este cliente, imagínate, Celaya en Nueva York como que no viene mucho al caso, ¿no? O sea, que tiene que hacer Celaya. Exactamente, ¿qué tiene que ver, no? Pero pues realmente Celaya lo que tiene estratégicamente está en un punto, es el ombligo de México. Si tú ves Celaya, ¿dónde está geográficamente hablando? Está en el centro. Entonces, logísticamente hablando, para el sur, para el norte, para el este, para el oeste, para todas partes, es un punto estratégico cañón. Por eso ahorita el auge de las industrias armadoras. Por eso está llenando. Todas las armadoras de vehículos están en Guanajuato. ¿Por qué? Por ese punto. Sí, porque es un clúster. Digo, la inseguridad es otra cosa completamente diferente. Que ya pasó a ser señalista. Es un problema, exactamente. Entonces, pero la verdad, por eso llamó la atención y por eso los costos a la frontera, que íbamos por Laredo, ¿sí? Eran mucho más baratos y la mano de obra era más barata, era mano de obra de Centro y de Celaya. ¿Sí me explico? Si tú te ibas a la frontera en aquellas épocas, la mano de obra era 4 veces más. O sea, si te vas a Nuevo León, Chihuahua y así, ¿o a qué te refieres? Sí, a Nuevo Laredo, por ejemplo. Ok. ¿Sí me explico? A Nuevo Laredo, que había varias maquilas, el costo era altísimo. ¿Por qué? Porque ya estaba muy encarecido por la maquila, porque estaba muy corto, muy cerca de Estados Unidos. Aquí estábamos con costos del centro del país, de una ciudad pequeña, pero con una logística de 10 horas. Sí, el trailer hacía 10 horas a la frontera, que era nada. Lo mandabas en la noche a las 9 de la noche y amanecía para cruzar. Entonces era una chulada, porque no perdías la noche.
Entonces, esa logística ayudó muchísimo al crecimiento y el cliente le podíamos ofrecer un mejor precio. Si en la frontera encontraba un precio de $2, por ejemplo, nosotros podemos dar un precio de unos 50. Y en Estados Unidos los clientes realmente es 100% precio. O sea, primero es el precio y después ven si le sale la calidad o no, que eso está medio mal, pero bueno, así funciona Estados Unidos, ¿no? Entonces, si le puedes dar un buen precio, arrancas. Y luego tienes que cuidar para conservar al cliente con una buena entrega, porque las entregas con ellos son no ridículas, sino lo que le sigue. O sea, si te dicen el lunes a las 8 de la noche, es el lunes a las 8 de la noche. Aquí en México es diferente. Hicimos alguna maquila nacional en algún momento y, oye, ¿sabes qué? Me retrasé. No te preocupes, entrégamelo mañana. O sea, hay mucho más flexibilidad. Allá no. Allá es, sí, te acepto que me entregues un día después, pero te vas a contar el 10% del pedido. Entonces aprendimos mucho a trabajar bajo ese estrés, que era una locura. O sea, porque tenían que salir precisos los pedidos, si no, entonces eran unas desveladas de locos, ¿no? ¿Y ese viaje a Nueva York? ¿Cuál de todos, güey? O sea, el primerito. El primero el que estuvo... me dijo Ale, que le pregunté yo, y me dijo, no, es que fuiste a tocar las puertas de las empresas. Es que ese fue un viaje, no fue tan bueno. Ese fue, con este contrato tuvimos del 96 que iniciamos hasta el 2002, ¿sí? Y en el 2002 el cliente, como te dije, consiguió un precio más pequeño, o sea, un precio, vamos a llamar, del 10% más barato, y se fue a El Salvador. Y tenemos ya con él tantos años, entonces lealtad no existe. ¿Qué sucedió? En ese momento nos quedamos sin trabajo, tenemos un cliente nada más. Entonces nos fuimos a Nueva York, porque era la zona textilera, que son 2 cuadras prácticamente en Nueva York, que es el Fashion District. En esas 2 cuadras hay miles de edificios y hay miles de compañías en cada edificio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tan difícil va a ser? Vamos, tocamos cada una de las puertas y tenemos que traernos un contrato, ¿no? Pues nos echamos una semana completa, puerta por puerta, y tocamos ding dong. ¿Y quiénes son? Somos unos manufactureros de México, venimos a ofrecer nuestro servicio, y regresamos con 0. O sea, fue algo muy cañón, porque una noche antes de regresarnos, estábamos en el hotel, mi primo y yo, y lo volteé a ver y le dije, pues llegando, ¿qué? Cerramos la cortinita y ponemos candado y se acabó el negocio. Yo ya con familia, obviamente, ya casado con mis 2 hijos, mis 2 primeros hijos. Entonces, pues era una cosa bastante cañona. Pero durante esos otros años, del 96 al 2002, habían venido varios clientes a visitarnos, ¿sí? A conocernos. Realmente no a dar otro, pero a conocer la planta. Llegando del viaje de Nueva York, estábamos en la oficina, pues ya viendo que nos quedaba poquito trabajo para terminar el contrato. Y de repente nos llega un fax. No había fax todavía, ¿no? Entonces nos llega un fax. Sale el fax y volteamos a ver el fax y eran especificaciones de una prenda. ¿Qué es esto? Le hablo por teléfono a la persona que me lo mandó. Me dijo, nos surge producción. Porque pues, tenemos estos nuevos pedidos. Era un cuate que había ido a vernos en el 98, que trabajaba con otra compañía. Era un gringo que trabajaba con otra compañía. Se salió de esa compañía y entró a una que se llamaba O'Brien Brothers. Y necesitaba maquileros en México. Coincidió en fechas, porque eso fue en el 98 y es 2002. O sea, muchos años después volvió ese cliente que vino a visitarnos con esos pedidos. Y pues nos salvó la vida, porque ya íbamos a cerrar. Entonces, gracias a eso. Y no fue porque fuimos a Nueva York al viaje. Realmente ese fue una demostración de que pues, realmente no se trata de volumen de trabajo, sino que hay que encontrar el momento, y es por lo que Dios diga, porque realmente no dependió de nosotros. Al final sí nos conocieron, pero Dios nos bendijo con ese trabajo. Y ya de ahí tuvimos chamba pues, por muchos años. La planta de corte y confección, que fue con la que iniciamos en el 96, nos fuimos diversificando, pero esa planta cerró en el 2018. Ya. ¿Por qué? Porque los márgenes con Estados Unidos bajan. ¿Sí? O sea, cada año, en vez de subir el precio, baja. Pero el negocio era corte, confección. Nada más. Y después fuimos abriendo serigrafía, textil. Ok. Corte y confección, el problema que siempre tuvimos es que tiene una mano, la carga laboral es muy alta. Entonces... Y es muy manual todo. Exactamente. Para hacer una prenda ocupas 25 personas. Para una prenda. ¿Sí me explico? Entonces es mucho. Teníamos 1,500 trabajadores. Okay. Una locura. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que en el Inter nos fuimos de diversificar, pusimos una planta de serigrafía textil, que era complemento de corte y confección. Cortábamos, confeccionábamos y mandábamos a serigrafía. Y submaquilábamos el empaque. Luego pusimos una planta de empaque.
Entonces, la que tenemos ¿A empaque actualmente, qué te referías? ¿A ponerle la etiqueta? etiquetado, doblado, embolsado, empacado, pero el cliente, los gringos te lo piden, no casque, o sea, ellos ya no hacen nada. O sea, llega a la tienda, llega a Walmart, el empleado lo saca de ¿Y lo pone? No hace nada más sacarlo y colgar. Es que poco, que pronto nos van a mandar, nos van a pedir que mandemos una persona para que les cuelgue, ¿no? O sea, porque realmente es hasta el último. O sea, el etiquetado, el embolsado, el doblado. Inclusive cuando son preempaques y son presentaciones especiales que vienen en un vamos a ver, no sé si has llegado a un Walmart, por ejemplo, y de repente ves un rack como de cartón con estampados especiales y con playeras ahí. Nosotros mandamos eso. O sea, el rack de madera, el rack de cartón con estampados, haz de cuenta. Ya lo mandas y hecho. Doblados con todo, lo ponemos en una gran caja, ellos sacan la gran caja y ponen el rack ya con las cosas adentro. Entonces, aprender a trabajar de esa manera te da muchas ventajas, porque cuando te metes con otro negocio, con otros clientes, pues ya tienes esa profesionalismo, por así decirlo. Y esa aprensión ante los detalles. Porque muchas veces los detalles no te fijas, pero acá todo tiene que salir perfecto si no te cancelan el pedido. Entonces, a lo que voy, nos movimos en el Inter, metimos la planta de serigrafía y de empaque, que empaque sí ocupa algo de gente, pero hay dobradoras automáticas, tenemos selladoras automáticas, tenemos emplayadoras automáticas, que baja un poquito la parte laboral, y serigrafía es muy automática. Los pulpos estampan automáticos, ¿sí me explico? O sea, para estampar 5,000 prendas, ocupas 3 personas. Y para sacar 5,000 prendas en costura, ocupabas 60 personas. Y ahorita ya no haces corte de confección, te mandan la prenda y tú nada más haces la serigrafía. Y el empaque. O sea, ya lo mando listo para la tienda. Entonces es mucho más... Oye, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar cuando salí de la prepa en una fábrica de ropa allá en Cuernavaca. Más o menos, pues, digo, para mí era mediana, para mí era grande, pero pues bueno, 250 empleados y así. Y tenían todas las áreas. La verdad, estoy súper agradecido con el empresario porque conocí desde diseño, el corte, todo así. Y me metí hasta en la parte de finanzas, ¿no? Y su margen de utilidad era del 5%. Eso nos pasó en costura. ¿Cómo creces un negocio con un margen del 5%? O sea, ¿qué formulita tenías para crecer? ¿O cómo fue que ahí te va. de tener... Es que él era probablemente nacional, no era de exportación. Entonces, con ser de exportación... Estaban pasando a ser exportación, pero sí mayormente... Teníamos un margen en exportación del 25%. Okay. ¿Cuándo decidimos cerrar la empresa? Cuando llegamos al 5%, precisamente. O sea, desde 25, que iniciamos en el 96, al 2018, todos esos años, se fue del 25 al 5%. Fue cada año bajando ese margen. Con el 5% realmente no es rentable. Cometes un error, te cancelan, te hacen un descuento y pierdes. Entonces estamos... siempre hay errores. Con volúmenes tan grandes, siempre hay errores. ¿Sí me explico? Entonces, tener a 1,500 trabajadores sentados cosiendo, pues sí era mucha gente, ¿sí? Era mucho personal y hay errores, son 1,500, ¿sí? O sea, tienen que se le bota la aguja y tiene brinco de puntadas, pasa a calidad y en calidad están revisando que no tenga brinco de puntada, de repente, aquí hay un salto de puntada y no lo ven. Se va, se empaca, se manda, llega al cliente a Estados Unidos y recibe 20 prendas con brinco de puntada que se va a deshilachar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Te cancelan la orden o te hacen un descuento del 20% de ese pedido. Entonces, realmente tienes que, o sea, tu detalle y tu enfoque tiene que ser muy, muy específico y especial. No nomás, ya está la prenda bonita, no tienes que ver, aparte de la prenda, las puntadas de la prenda. Pues es una lata. Imagínate con un margen del 5, pues, sí tienes un 3% de segundas, por ejemplo. Pero entonces, ¿tú nunca creciste con endeudamiento? O sea, siempre fue con el... Siempre fue con la capital. Sí, fíjate que el apalancamiento, que yo creo que mucha gente tiene esa cultura y realmente le permite crecer mucho más rápido que cualquier otro. A mí, esa versión, tienes dos aversiones al riesgo, ¿no? El riesgo del negocio, que esté en tus manos trabajarlo, y el riesgo de pedir un préstamo, que en el caso de... O sea, si tengo que pedir un préstamo es porque no tengo el capital para poderlo responder. Tal vez tenga los activos, pero luego realizar los activos son un tema, ¿no? Para poder cubrir ese crédito, ese préstamo, ¿no? Entonces, al día de hoy no tenemos nunca tuvimos línea de crédito. Muchos sí tienen línea de crédito. ¿Por qué? Porque siempre creímos en crecer con recursos propios.
es mucho más lento el Pero crecimiento. entonces te amarrabas y la aguantabas los 120 días. No, a Walmart, es que ahí te va. o había factoraje. Esa es la ventaja, ¿no? Cuando era maquila, como era maquila de exportación, ellos mandaban todo, ellos mandaban la tela. Yo no hacía un paquete completo. Un paquete completo, ocupas financiamiento porque ocupas financiamiento. Un paquete completo, ¿qué es? Ellos te mandan una hoja de especificación y tú tienes que comprar la tela con tus recursos, cortarla, confeccionarla, la habilitación, todas las cajas, todo tú lo inviertes. Se lo mandas, cuando recibes te paga 120 días y hay factoraje. ¿Sí? Eso es con un paquete completo. Nosotros somos maquila de exportación. Hacemos una prestación de servicio de maquila. Ellos mandan la tela. ¿Y no te piden crédito? No, ellos mandan 8 días. Ah, ¿en serio? O sea, Yo embarco el viernes y recibo el viernes el pago. Entonces no tengo que financiar nada. Por eso es la ventaja. Pero sí, la desventaja es que en cualquier momento, pues sabes que voy con el maquilero de al lado, que en vez de cobrarme .20 me cobra .17. Ok. Entonces es diferente. Y los márgenes, el riesgo en el paquete completo es altísimo. Te cancelan la orden y te quedas con las cajas, con las prendas, con todo lo que invertiste. Son millones de dólares. Entonces quiebras muy fácil. Ya me tocó ver varios clientes que eran míos, que yo les maquilaba, que quebraban tomaban como palomitas. ¿Por qué? Porque tenían invertido millones de dólares. El cliente gringo simplemente decía, no me cumpliste para el 23, me mandaste el 26, cancelada la orden. Así, con la mano en la cintura. Entonces, yo viendo todo eso, dije, no, nunca voy a meter a paquete completo. Son márgenes más grandes, no márgenes más grandes, el margen también es pequeño, pero los montos son mayores. ¿Sí? Inviertes 100 millones, ganas 150 millones. Acá inviertes 100 mil pesos, ganas 150. ¿Qué tienes que hacer para que sea muy rentable el negocio? Alto volumen. Entonces, nosotros, dentro del volumen de serigrafía, pues de México somos de los más grandes. ¿Sí me explico? En México, yo que somos el 2. Es que México, justo el otro día estaba platicando con alguien, un señor que tiene un torno, pero que en un momento de su vida él tenía un negocio de serigrafía. Y platicaba, sí, el papá de un amigo también, que no sé qué, y solo hacen serigrafía. Y se quedó sorprendido porque es un área del negocio muy difícil, porque muchas fábricas solo tienen sus 8 pulpos o sus 4 pulpos, y es como un proceso interno, pero tu empresa es completamente de serigrafía, o sea, tú tienes que manejar volúmenes altísimos o si no... Para tener margen. Yo tengo serigrafía y empaque. Esos son mis... Bueno, aparte ya nos diversificamos y estamos metiéndonos en el ámbito de inmobiliario, que es otra cosa completamente diferente, que siempre ha sido siempre es algo que he querido tener, conociendo los riesgos que tenemos con los gringos de exportación. Son riesgos tan altos de que mañana me dice, ya no hay. Porque no tenemos un contrato de maquila que diga... Voy a trabajar contigo de enero del 2023 a enero del 2028. No existe. Yo no tengo un contrato con el cliente. Tengo órdenes de compra. Y eso te puedo reclamar las órdenes, pero las órdenes de compra son de 2 Pero entonces meses. El contrato que tenías en el 96, ¿de qué era? Era de corte y confección. Era diferente. Ok. En serigrafía no. ¿Sí me explico? Entonces, serigrafía no existe contrato. Mañana me pueden hablar por teléfono y ya no echan. Ok. Entonces, tengo que tener en mi patrimonio una diversificación a otros negocios. Si no nada más tener porque si no nada más yo le llamo, tienes una mesa, ¿no? Y la mesa tiene que tener 4 patas. Si tienes nada más una pata, se va a caer la mesa. Entonces tu patrimonio tiene que estar forjado, y no sobre 4, sobre 20 si puedes tener para que esté bien sólido. Entonces, todos estos años del 96 que inicié en el mundo de los negocios, vamos a llamarle así, al día de hoy, pues le he intentado con muchísimas más empresas, o sea, muchísimos restaurantes, la de combustible, una planta de combustible de pirólisis. Que con llantas, ¿no? Para convertir llantas en combustible. Hicimos ¿cómo se llama? Un centro para fiestas, salón de fiestas. O sea, le hemos intentado con muchos. Y el inmobiliario, que el primero que hicimos fue en el 2017, se hizo un fraccionamiento muy bonito, que lo dejamos ahí el fraccionamiento porque no hicimos casas, nada más hicimos fraccionamiento. Ahorita, después de tantos años, está detonando, vamos a empezar a hacer casas en ese fraccionamiento, y empezamos a hacer unos departamentos el año pasado, que ya los terminamos, estamos vendiendo. Entonces nos vamos a meter, de todos los que le intentamos entre los restaurantes, que hay mucha competencia y hay que estarlos renovando constantemente, el de combustible, que era totalmente diferente al negocio, funcionó. El de combustible está muy bien, nada más que por la situación de Celaya, como lo pusimos en Celaya,
y Celaya, el huachicol, era un grave problema, pues estábamos en el foco rojo de que en cualquier momento nos iban a llegar a tocar la puerta los malandros para decir, no sabes qué, entrégame las llaves de tu negocio. Entonces ahí está la planta, en Celaya, cerrada, con candado, ¿sí? ¿Y qué quiero hacer en un futuro? Traérmela para acá, porque estamos viviendo aquí en Querétaro, entonces traérmela para Querétaro, para ponerla aquí, realmente, milagrosamente y muy extraño, pero la situación de Querétaro es un paraíso, ¿no? Yo le llamo, haz de cuenta que estamos en San Diego, California, y Celaya está en Tijuana. Entonces es muy simpático porque estamos igual, de distancia, pero ahí es la guerra y aquí estamos en paz. Aquí la gente se está viniendo mucho a poner negocio aquí porque sí pasan cosas. Mucha gente dice, aquí no pasa. Claro que pasan cosas de inseguridad, pero siempre hay consecuencias. Sí, o sea, hubo una balacera, parece, la semana pasada en Antea, y los que hicieron la balacera o a los que balacearon, ya los atraparon. ¿Sí? En Celaya pasan diario miles de balaceras y nunca agarran a nadie. Esa es la gran diferencia. ¿Sí me explico? O sea, sí pasan, pero hay consecuencias, entonces hay menos índice. Entonces, la idea es esa diversificación, me moví un poquito del tema, pero la idea de la diversificación es para ese riesgo que tú me preguntabas hace rato, ¿cómo luchas contra ese riesgo? Es diversificando en otros nichos completamente diferentes del negocio. Y ahora que en todo este camino de diversificación, supongo que llegaste a tener diferentes tipos de socios o tuviste muchas experiencias. Muchas experiencias. Si hoy, ¿cuáles son tus requisitos para tener un socio? O sea, ¿cómo escoges a tu socio hoy en día? Número uno, requisito básico, que el socio tenga tu perfil no económico, ¿sí? Más bien dicho, tu perfil familiar, vamos a llamar, así tan sencillo, familiar, o sea, que sea una persona de familia. ¿Por qué? Porque ahí conoces que la persona que se enfoca en cuidar a su familia y estar al pendiente de su familia va a trasladarlo al negocio de la misma manera, ¿sí? Me ha tocado tener socios solteros, terrible, de mi edad, o sea, aparte ya grandes que no se casaron, ¿no? Porque no tienen responsabilidad de nada. ¿Sí me explico? No tienen nada, cero, no existe la responsabilidad. Entonces, ellos viven para pagar su renta de su departamento o para comer ellos solos, que es muy sencillo, ¿sí? Pero cuando tienes una familia que mantener y estar con ellos y todo, es una responsabilidad mucho más grande. Entonces, ese es un requisito importante. 2, que el trabajo que tengan contigo sea mano a mano. ¿Sí? Si tú trabajas en el negocio, vamos a hablar 4 horas, ¿sí? Que ellos también trabajen. El famoso socio capitalista, para mí es terrible. ¿Sí? O sea, no funciona. ¿Por qué? Porque lo único que tienen es dinero. Pero el dinero lo puedes conseguir con un crédito bancario. ¿Sí me explico? Entonces, el socio capitalista yo no creo en eso porque al final terminan peleándose. Yo nunca he tenido un socio capitalista, pero he visto gente que tiene el socio capitalista y el socio trabajador. ¿Qué termina siendo el socio trabajador? Peleándose con el capitalista porque dice, oye, me estoy rompiendo. Aunque el otro tuvo su mérito porque puso el dinero. Si no pones el dinero no puedes hacer el negocio. Pero sí existe ese resentimiento en el cual el que trabaja dice, oye, me estoy rompiendo el lomo trabajando en esto, sacando adelante y no hace nada. Se pasa de vacaciones. Pues sí, tuvo su mérito en tener el dinero, ¿no? Pero que terminan peleándose y termina liquidándolo o se acaba el negocio. Entonces esa parte del socio capitalista, entonces mi perfil número 1, esa parte que tengo. O sea, tú no te asocias con alguien que no tenga la misma cantidad de tiempo para dedicarle que tú. O sea, los dos le tienen que entrar al negocio de la misma forma, con el mismo tiempo, con el mismo, no sé si el mismo capital. No el mismo capital, pero que quiera trabajar en el negocio. Okay. ¿Me explico? O sea, que se involucre. Que se involucre en el negocio. No al mismo tiempo, pero que se involucre, ¿no? Que esté al pendiente, que le preocupe el negocio. Porque hay mucha gente que yo le meto la lana y se va. Y entonces, ¿cómo nos va? Pues quién sabe cómo está yendo. No, ese tipo de socios no aporta. Y el punto número 3, un socio que aporte, no lana, sino que aporte ideas al negocio. Ese punto número 3 es muy importante. ¿Sí? No nada más que haya trabajo, sino que aporte. O sea, si invito a este socio es porque me va a aportar, va a traer clientes. Si invito a este, ¿por qué me va a aportar? Va a traer trabajadores. Si invito, ¿por qué me va a aportar? Va a traer formas de trabajo. ¿Sí? Entonces es una unión estratégica a la sociedad, creo yo. No nada más es pongan su dinerito y vamos a darle. Entonces cada uno tiene que aportar algo al negocio. ¿Sí? Entonces si no aportas al negocio, pues realmente ¿para qué? Oye, y retomando lo que ahorita al inicio platicamos de la toma de decisiones cuando estás en un momento de estrés, que te invocas al Espíritu Santo y en tu vida personal, ¿cómo llevas o cómo has llevado en los últimos años la parte de ser empresario pero también padre de familia? O sea, ¿dónde está el equilibrio? Porque hay gente, conozco casos donde se la vive trabajando o
donde se la vive con la familia y como que descuida el trabajo. El balance es difícil, ¿eh? O sea, porque cuando te involucras al principio, cuando iniciamos el negocio, no tenías tanto tiempo para la familia porque estabas arrancando, ¿no? Entonces sí, un arranque, hay dos errores que podemos cometer, ¿no? Un arranque sí debe de ser un 100% enfocado al negocio para poder lograr consolidar lo antes posible para que puedas ahora sí empezar con el balance de trabajo y familia. Hay gente que lo consolida y aún consolidado sigue ahí dándole, ¿no? Y va a trabajar de 8 a 10 de la noche. Entonces no tiene tiempo para la familia, cuando sí lo puede tener. Es más una cuestión psicológica que de necesidad. Pero yo te lo digo por experiencia, yo tuve esa experiencia mental en la cual decía, tengo que estar aquí, o sea, tengo que terminar esto hoy. Podías terminar el siguiente día, no pasaba nada. Pero te quedas y nunca acabas. Si quieres terminar todo en ese día, no lo acabas. Entonces a lo que voy es, primero tienes que enumerar las cosas más importantes que tienes que hacer ese día, sí terminar esas, y las demás para el siguiente día. Porque si también dejas las que no son tan importantes, no vas a acabar. Entonces, ¿qué pasa en tu psicología que dices, tengo que terminarlo, y te echas todo el día? Ya no llegas con la familia. Entonces, eso lo tuve yo mucho tiempo. Del 96 cuando empezamos a trabajar, llegábamos, Pepe, mi primo, pasaba por mí a las 6 de la mañana y llegamos a la casa a las 11, 12 de la noche. Pero tú te casaste hasta el 98. Yo me casé en el 99. 99. Sí, pero aún así, ¿sí me explico? Trabajamos y no comíamos. O sea, nos íbamos sin desayunar, no íbamos a comer, y en la noche, aparte de eso le hacía daño al cuerpo, ¿no? Y en la noche un atascón, ¿no? Porque ya vas muerto de hambre. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo pusiste esos límites? ¿Dónde? Ahí fue el arranque, ¿no? En el arranque sí se valía ese tipo de cosas. Pero ya cuando llegó un punto en el que puedas consolidar el negocio, que no tengas que hacer todo tú, delegar. La clave es delegar, pero delegar con una responsabilidad muy importante, porque ahí sí la contratación de ese recurso humano que le puedas delegar lo que tú harías, esa es la parte complicada. Porque puedes delegar, pero le delegas a un cuate que puede quebrar el negocio, ¿no? Entonces tienes que saber también delegar. ¿Y a quién le vas a delegar, no? Entonces, con varios de mis socios no coincidíamos en esa parte de la delegada, y algunos de ellos son workaholics. O sea, ¿por qué? Porque no pueden delegar. Al no poder delegar, tienes que hacer todo tú. Las órdenes de compra las tienes que hacer tú. Si tienes una persona que te puede hacer las órdenes de compra, ¿para qué las haces tú, no? O sea, eso no le agrega un valor al negocio, ¿sí? Entonces, las funciones que yo debo de hacer, que fue lo que yo cambié, fue funciones que le agreguen, que tengan un valor agregado al negocio, ¿sí? Si yo estoy haciendo funciones de talacha, no estoy manteniendo nomás el negocio, estoy perdiendo mi tiempo. Eso es lo que cambia, y es creo que la forma de que tú puedas dedicarle tiempo a tu familia es delegando muchas responsabilidades. ¿Para qué? Para que voy a comer, sí, vamos a comer. Se queda otra persona haciendo parte del trabajo y tú te vas. Pero si no delegas, no hay manera que puedas quitarte ese peso de responsabilidad. Y mucha gente no lo hace, y por eso tienes ese problema de workaholic, ¿no? Ok. Y actualmente una de tus pasiones, o más bien tu pasión más grande, es tu familia. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia? O sea, ¿cuál es la actividad que más disfrutas hacer con ellos? La convivencia, digo, yo puedo estar sentado en una mesa, irnos a comer, sentados en una mesa y platicar de las experiencias del día a día. ¿Sí me explico? Eso me encanta. O irnos de vacaciones juntos. Sí, no vacaciones de las largas, ¿no? Si vacaciones me habían dicho, vas a la playita y te sientas a platicar para convivir. Si vas a la vacación de conocer lugares, pues no convives mucho porque andas viendo por todas partes las cosas y no estás. Me gusta mucho la convivencia, vamos a llamarla, con la familia, para ver qué hicieron en el día, ¿no? ¿Siempre quisiste tener 5 hijos? Sí, o más. ¿Sí? Y coincidimos, gracias a Dios, con mi esposa, ¿no? Porque pues eso es de 2. Sí. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, ahora de las nuevas generaciones que no quieren tener hijos? Pues triste te voy a decir porque es que no saben de lo que se están perdiendo. Ese es el detalle. O sea, si supieran de lo que se están perdiendo, no lo harían, pero no saben. Entonces, yo creo que también es mucho el miedo económico, ¿no? Es lo que más a veces detiene a los jóvenes. O sea, si es por ese punto, es más justificable. Pero hay también hay un punto de la parte del egoísmo, ¿sí? Del egoísmo de que pues yo primero yo, después yo, y por eso también no se casan. Déjate que quieran tener hijos, no se casan, porque dicen, oye, voy a tener que mantener a otra persona, voy a tener que compartir esto entonces, ya está peor la cosa, porque no te casas, pues menos vas a tener hijos, ¿no? Entonces, ese egoísmo que tenemos, ¿qué nos puede ayudar para ese egoísmo? Esa es la parte que yo le llamo de la conversión del Espíritu Santo. Si tú confías en Dios,
¿sí? Y tienes a Dios en tu vida, tienes una fortaleza que nadie te la va a tirar. Aunque estés en las peores de las situaciones. Oye, ¿sabes qué? Me cancelaron el pedido. No voy a poder fabricar esto. Ahorita, por ejemplo, estamos en una situación que yo, si no tuviera a Dios en mi vida, como lo tengo tan fuerte ahorita, antes sí lo tenía, pero no tan fuerte como ahorita, estaría en una depresión. Estaría tirado, estaría con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque ahorita tengo la peor mezcla que me puede pasar en el negocio. Tipo de cambio en el suelo, cuando yo exporto. En el suelo el tipo de cambio. Y 2, poco trabajo. Es la peor mezcla que me puedes hacer porque estoy sobreviviendo. En un momento normal de mi vida, eso sería una locura, estaría vuelto loco. Pero ahorita, ¿qué hago? Bueno, yo confío en Dios, ¿sí? Y yo sé que mientras no depende de mí la guerra en Ucrania, yo no la puedo resolver. ¿Sí me explico? ¿Cómo la voy a resolver? Se tiene que resolver. ¿Sí? Tengo que confiar en que nos va a ayudar, ahora sí, que el Espíritu Santo a que se resuelva eso en el momento que se tenga que resolver. Mientras tanto, yo tengo que enfocarme en lo mío. Cómo mantener a las personas con lo poco que tengo, con el recurso humano, ¿no? Si no, cuando haya trabajo, no vamos a tener trabajo. Ese liderazgo, por ejemplo, de equipo, ¿cómo mantienes un equipo al margen en un momento de crisis? La parte, mira, yo tengo otro socio. Este socio lo invité al negocio. Él es un judío de Israel, de hecho. O sea, fuimos la semana pasada a su boda, a la boda de su hija. Y él tienen, los israelitas judíos tienen una cultura de disciplina de trabajo brutal, ¿no? Porque tienen sus 3 años de servicio militar. 2, ¿no? Obligatorios. Son tres obligatorios. Sí. Las mujeres 2, los hombres 3. Entonces, pero todos, es el 100%. No hay uno, ¿no? Que bola blanca y bola negra, ¿no? Ahí todos van. Entonces, eso les crea una disciplina impresionante. Entonces, yo lo invité de socio hace varios años. A Kobe es una bendición, realmente trabaja impresionante. Y tiene un liderazgo con la gente. Te voy a decir cuál es su liderazgo. Es una familia. No son trabajadores. ¿Sí me explico? O sea, para Kobe y para nosotros, o sea, para la cultura que tenemos nosotros en la planta es de familia, no de un número. Sí, si tenemos 700 trabajadores, no es el 625, cada uno es parte de la familia y nos preocupa así. Entonces, esa forma, en las buenas y en las malas, con la familia, volviendo al tema familiar, en las buenas y en las malas la familia siempre está, ¿sí? En las buenas y en las malas. Cuando no hay negocio, entonces apoyan. ¿Cómo apoyan? Bueno, a ver, nosotros tenemos ahorita... O sea, ¿qué prestaciones dan? Lo que te universo es el que tenemos, ¿no? Tú ganas 25 mil pesos, ¿sí? Entonces, tenemos que recortarnos todos, mi sueldo también, el de todos, parejo, como familia, durante 3, 4 meses para poder salir. ¿Cuánto? Un 10%. Y todos jalan. Eso es lo impresionante. ¿Por qué? Porque saben que es eso o cerrar. Son 2 opciones. Es eso o se acaba la fuente de trabajo. Y tienen que irse a buscar trabajo a otro lugar, ¿no? ¿Y cómo deciden cuándo despedir a alguien? O sea, ¿cuáles son los factores entonces? Para que despidamos a alguien, más bien dicho, la gente se va del trabajo. O sea, para despedir nosotros tiene que ser algo muy grave, ¿no? O sea, la última, hace como 2 meses, estaban jugando con un cúter que iba a asesinar uno al otro y ese tipo de cosas. Ni de broma, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, la que empezó, pues sí, obviamente se liquidan al 100, ¿eh? O sea, eso sí, la ley al 100. No es de que vete y a ver cómo me peleo contigo, no. Pues sabes que no puedes seguir aquí porque eres una mala influencia, es peligroso. Ese no es juego. Se te va la mano, la cortas y se puede morir. O sea, sí es algo importante. Por ejemplo, si te llega alguien con problema de alcoholismo. Fíjate que no hemos tenido en tantos años de tanta gente, no me ha tocado. ¿No? No hemos tenido ninguno. Nuestro promedio de edad de trabajo como gente joven, no en administrativo, sino en operadores, estamos hablando que va de los 18, o sea, chavitos, como hasta los 26 máximo. Ese es mi promedio. Entonces, todavía no andan en estos rollos graves el alcoholismo sí lo empiezan desde chavitos, ¿no? Pero a lo que voy es, por lo general, está a niveles más altos. Ok. ¿Sí me explico? Ya gente de 35, 40 se mete más en ese rollo, ¿no? Ok. Y hoy pasando ahora a un tema tal vez nacional, ¿cuál consideras que es el mayor problema que tiene México? Pues esa pregunta es más fácil. Los políticos. Ese es el problema, los políticos. O sea, si tuviéramos una economía como la de Singapur, en la que el político que obre mal lo matan, se acaba el problema en México. El de inseguridad, el de... Todo viene de arriba. Todo viene de la política. No existe ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la política... Te voy a decir qué es lo que pasa. Tenemos una nación
que paga una cantidad de impuestos impresionantes, que tienen unos ingresos impresionantes. Si ese dinero se fuera a reinvertir en escuelas públicas de buen nivel, para que al día de hoy, esa la han invertido en escuelas públicas, al día de hoy, esas personas que son chavitos, vamos a ver el resultado de la economía de México hasta que se gradúen. O sea, si eso es el día de hoy, no está pasando el día de hoy, nunca se va a resolver. ¿De quién depende de eso? De la economía pública, porque ese es el servicio público. Ahora, ese es un punto nada más sencillo. Pero si todo el dinero que se está captando de los impuestos, de lo que generan los negocios de gobierno, se los llevan los políticos, porque es lo que yo pienso, y estoy seguro, ¿sí? Se los llevan, se lo roban. ¿Qué política harías? O sea, si ahorita fueras amigo de un presidente, no el actual, el que sea. No el actual. O el actual. Y eres su amigo íntimo y te pide un consejo, ¿qué política le sugerirías? O sea, ¿qué cambio harías para una política inclusiva en la cual tú inviertes, que la política del gobierno fuera una política empresarial, ¿sí? Que sería invertir en la empresa, y la empresa, ¿quién es la empresa en México? ¿Qué va a hacer si tú vas a invertir y vas a manejarlo como una empresa? El país automáticamente va a crecer. Pero por ejemplo, ¿tú estás a favor de las empresas paraestatales? O sea, lo que es Pemex, lo que es Segalmex, que bueno, fue un escándalo, lo que es Litomex, todos esos. ¿Tú estás a favor de una cosa? Pemex, si no se lo hubieran comido, porque se lo comieron. Sí. O sea, eso que te digo, que las utilidades que tenía Pemex se las robaban y se las llevaban a la bolsa. Sí. 10 políticos. Los ordeñaron durante 20 años. 10 políticos. Si eso se hubiera reinvertido, Pemex sería, o sea, como la de Arabia Saudita, como Aramco. O sea, sería, yo creo que, digo, no tan grande porque ya tiene mucho más petróleo en volumen, pero sería modernizada. Ahorita está arcaica. Y arcaica te lo digo ¿por qué? Porque yo puse una plantita chiquitita de combustible, donde tengo mis procesos, pues, como con Pemex, ¿no? Yo tengo una refinería, ¿sí? Donde refino, ¿sí? Y veo los procesos, que son caros los procesos. Pero si tú tienes el equipo adecuado para refinar, que no lo tiene Pemex, Pemex no se actualizó. Éramos la empresa número 1 de petróleo. Éramos hace muchísimos años, en el 90 o en el 80 y tantos, ¿sí? Con esa reinversión, otra vez volvemos a las empresas, si se hubiera manejado como una empresa privada y se hubiera reinvertido todas las utilidades que tenía Pemex, ahorita tendríamos las refinerías que tenemos, las mismas si quieres, no nuevas, las que tenemos, pero con tecnología de punta. Pero entonces tú sí estás a favor de que el gobierno tenga empresas, nada más que las lleven bien. O sea, obviamente con este gobierno imposible, ¿sí? Okay. En un gobierno de primer mundo en el cual, bueno, también hay corrupción, pero es otro nivel diferente. Sí, aquí es una exageración. O sea, robar, aunque sea poquito, robar. ¿Sí? No tiene número, ¿no? Pero de todas formas, aquí el detalle es que no roban poquito. O sea, si robaran el 10%, nos iría bien. Se roban el 50%. Son descarados, ¿sí me explico? O sea, yo, por ejemplo, las carreteras. Hay un punto bien importante en las carreteras. Que para mí ese es... lo veo, me da... Cada que paso por una carretera que le están disque reparando y dando mantenimiento, me da un coraje. Cuando levantan el asfalto y lo vuelven a poner, el mismo asfalto, y veo que alguien está cobrando por eso, digo, híjole, o sea, de verdad que no puede ser que no estén viendo la cantidad de millones y millones de pesos que están yendo en carreteras que se lo están robando y no hay, ¿ya te fijaste que no hay ningún escándalo? De carreteras al día de hoy no hay ningún escándalo. O sea, oye, le dieron este contrato a ICA, un ejemplo, ¿no? Le dieron este contrato a estos y se robaron tantos millones. No hay. Bueno, es que yo creo que los escándalos actuales están mucho peor, porque los escándalos actuales crearon Segalmex y se robaron no sé cuántos miles, o mataron a no sé cuántos en no sé dónde, o bueno, ahorita son las corcholatas, o a ver quién más. La única forma de salvar México, nomás hay una sola. Está muy drástica si quieres verla así, pero lo hizo Singapur. Y Singapur es una maravilla. Una maravilla. No hay cárceles. Sí, porque creo que empezaban cortándole la mano a quien robaba. No hay cárceles. Se resolvió el problema. Pero, pues, la verdad, eso, para que suceda, ¿quién tiene que hacer esa política? El gobierno. ¿Tú crees que ellos me van a decir, me van a matar a mí mismo? No me olvidarlo, nunca lo van a hacer. Entonces, eso no va a pasar. ¿Qué haría de consejo, como me preguntaste, si tuviera el poder y si me hiciera caso? Sí, suponiendo que dijera, bueno, te admira sí, y voy a hacer caso porque ¿qué le dirías? Es automáticamente todo lo que produzca, y vamos a llamarlo, fíjate, vamos a verlo de esta manera. No estoy de acuerdo con el robo, pero sí le pasaría eso, porque tienen que tener ese robo, lo tienen que tener, es parte de como que está en la sangre de los políticos. No te robes el 50, róbate el 10, el resto inviértelo, y con eso
se vería México impresionante. Y con ese 10 vive tu familia y el resto de tu familia por los siglos de los siglos. ¿Sí me explico? ¿Para qué quieres el 50? ¿Para qué quieres tener 25,000 millones de pesos? Por ejemplo, Si ¿qué, no te los va a qué acabar tu opinas familia? del tema de repartición de dinero directo, por ejemplo, a la gente? Fíjate que Los apoyos de gobierno. uno de los puntos del apoyo de gobierno, yo creo que como tienen que apoyar, en vez de tener 5,000 millones para regalarlos, deben de apoyar con capacitación o hacer pequeños empresarios. Enseñarle a pescar y no darle el pescado. Sí, te voy a decir qué vi yo con eso. Alguna vez me fui a cortar el pelo con una persona y estábamos platicando de que por qué yo no entendía por qué lo apoyaban a López Obrador. No sé por qué lo apoyan. Y en el momento en que me contestó dije, ya entendí. O sea, me dijo, no, es que nunca en la vida, me decía el cuate nunca en la vida a mi primo o a su tío que está inválido, alguien le había ayudado. Nunca en la vida. Y el gobierno le está mandando 3,000 pesos al mes. Y güey, es que no es obligación del gobierno ayudarte. ¿Me explico? No es obligación. ¿Sí me explico? El gobierno lo que tiene que hacer es crear todo un panorama alrededor, crear todo un medio para que la gente pueda desarrollarse correctamente bien. Parques, ¿sí me explico? Iluminación, no hoyos para que se te ponchen las llantas. O sea, mantener todo bien, todo pintado, la seguridad. Es lo que tiene que hacer el gobierno, ¿sí? Y si puede darte oportunidades ayudándote a capacitarte para que tengas un empleo, también lo puede hacer el gobierno, pero no te va a regalar el dinero. O sea, el gobierno tiene que regalarle a nada, no es su obligación de nada. ¿Me explico? Y esa parte, cuando él me lo dijo, dije, ya sé por dónde lo veo. Entonces la gente lo ve como un héroe de que nunca ningún gobierno les había dado dinero y ahora le está dando dinero. No, y además le está dando a 30 millones. O sea, trae un... Entonces, esa parte creo que no es... El gobierno no está obligado a dar... Hay que darles oportunidades, número uno, y que su medio ambiente en el que esté al 100. Eso es lo que tiene que ser el gobierno para la gente. Para mí, para todos nosotros. O sea, estoy hablando de toda la gente completa, ¿no? No nomás a los más necesitados. Y a los más necesitados, si tú creas campañas, si tú creas compañías para ayudarle como gobierno a los más necesitados, pero ayudarles no dándoles dinero, sino dándoles oportunidades de trabajo. ¿Cómo? Ok. Wow. Ya con eso lo haces. ¿Sí explicó? O sea, pero pues no dinero así nada más, así, ahí te ve dinero. ¿Por qué? Porque lo que estás comprando es un voto. Es lo que están haciendo, comprando un voto. O sea, esa lana que se va. Y lo más simpático es que los que lo estamos comprando somos nosotros. Porque esa lana viene de nosotros, los empresarios. Esa lana, ¿de dónde la sacan ellos? De nosotros. Pemex está quebrado. Pemex está metiendo lana de los impuestos. O sea, Pemex no sale. ¿Y por qué no sale Pemex? Lo que preguntaba hace rato, que esa parte es bien importante. Pemex era una gran empresa que si se hubiera reinvertido toda esa lana, al día de hoy podrían de ahí sacar todos esos apoyos y todos esos negocios y todos esos sistemas de creación de programas para apoyar a la gente más necesitada. De ahí. Y están sacándolo de nosotros, que estamos pagando nuestros impuestos, toda la lana, para meterle a Pemex para mantener al muerto. Está muy mal. Entonces, pero bueno, eso es como estamos. ¿Qué pasa? Que hay mucha fuga de capital. O sea, yo, por ejemplo, por ejemplo, ¿tú ahorita crees que haya mucha fuga de capital viendo todo el nearshoring que se está viniendo, todas las inversiones extranjeras? ¿Tú consideras todavía 100%. que...? Sí, o sea, yo, por ejemplo, a nivel micro, o sea, microempresas, no micro, pero a nivel micro. Sí, o sea, yo empecé a huir, vamos a llamarle, de mi ciudad natal. ¿Sí me explico? Que fue Celaya. Huí, ¿por qué? Por la inseguridad que viene del gobierno 100%. ¿Por qué? Porque es una corrupción total la que tiene el estado de Guanajuato. Entonces, huyo de ahí. ¿Qué va a pasar ahorita? Ahorita yo estoy viendo las siguientes elecciones. Las siguientes elecciones, si gana la interna, que se ve muy perfilada que gane Claudia, yo ya me voy del país. ¿Me explico? Yo no me voy, o sea, ya me fui de mi ciudad. Ahora ya me corrieron de mi país. No me podemos echar otros 6 años como los que hemos vivido ahorita. No se puede. Yo no podré. Sí, o sea, tendría que ganar para que esté lo menos peor, Marcelo. Y las probabilidades dicen que son bajas de que gane la interna. Entonces, imagínate, yo soy fuga pequeña. O sea, a mí me cuesta irme. ¿Sí me explico? No está nada más. Ya cierro todo y me voy. Tengo que ver qué voy a hacer a donde me voy a ir. Hay cuates que tienen miles de millones de dólares ahorrados que se pueden ir a donde quieran. Venden su casa y se van. Yo más que se van, lo que he visto es que ya empezaron a invertir más en Estados Unidos. En otros lugares. Es lo que... Sí, claro. No, y también se van. O sea, te voy a decir una cosa. La cultura mexicana es una chulada. Nadie se quiere ir. O sea, ir a una sobremesa, eso no hay en ninguna parte del mundo.
¿sí? Ir a un restaurante que te atiendan como el servicio que tenemos en México, no hay en ninguna parte en el mundo. Entonces, sí, como dices tú, se llevan sus inversiones a otra parte, pero siguen quedando aquí, pero la inseguridad ya tampoco los está dejando. Sí, o sea, ahora la inseguridad ya no te deja, ya no puedes salir a ese restaurante, porque si sales al restaurante, te van a asaltar, o te van a secuestrar, o te van a matar. Así estamos. En Celaya, por ejemplo, yo no podía salir. En Celaya nosotros estábamos en la casa 24/7, yo no iba a la planta. Como yo veo la parte administrativa, no tengo que ir a la planta. Kobe, que es mi socio, el que te digo, el israelita, ve la parte operativa, él tiene que ir a la planta. Entonces, ¿qué sucede? Que vivía encerrado en la casa. Entonces, llega después la pandemia, y ya se cuenta que fue lo mismo. Ya, pues, ok, seguimos aquí encerrados. Entonces, eso no es humano. ¿Sí? Que no puedas salir a la tiendita a comprar un refresco, que no puedas salir al restaurante con la familia, que no puedas salir al cine a ver una película. Eso no es humano, ¿sí me explico? Pero pues eso pasa. Y realmente estamos aquí en una burbuja en Querétaro, que espero no se acabe esa burbuja. Pero pues en eso estamos, mi Rod. Súper. Oye, y por últimas 2 preguntas. Si pudieras ir a cenar con cualquier persona, viva, muerta, ficticia o no ficticia, de una película o de lo que sea, ¿con quién sería y por qué? Va a sonar muy simpático, ¿verdad? Pero con Jesús. Yo con Jesús. ¿Y qué le preguntarías? Con Jesucristo. Digo, no es que no esté de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero Dios Padre, antes de que viniera su Hijo, era muy tajante, ¿no? Como lo que te decía de Singapur, ¿no? Similar. Era muy tajante. Decía, a ver, o por la A o por la B. No hay opción, no tienes libertad. Sí, toma, Noé, inunda a todos porque hay pura maldad en el mundo. Adiós, acaba. ¿Sí me explico? Era muy drástico. La plaga, pum, mataba a todos. O sea, era muy drástico. Era lo bueno, o si no es lo bueno, adiós todo lo malo, ¿no? Preguntarle, ¿por qué tu opción o por qué lo que nos dejaste fue esa libertad? O sea, ¿por qué que es bueno siempre ser libre, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué nos pusiste un poquito de limitantes, ¿no? O sea, un poquito nada más de decir, a ver, ¿qué va a pasar si haces tal y tal cosa? Pues no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no te lo permito hacerlo. ¿Por qué? Porque tanta libertad, somos seres humanos, ya se le dio la libertad a Adán y Eva. Cuando se le dio la libertad a Adán y Eva, ve lo que hicieron. ¿Sí me explico? O sea, se le dio la libertad porque le puso el arbolito ahí. Si no le hubiera puesto el arbolito, no hubiera pasado nada. ¿Sí me explico? Pero le dio esa libertad, la opción, y la regó, ¿no? Entonces, preguntarle, ¿está bien? Digo, siempre no vamos a ser todos unos zombies, trabajando todos iguales y todos felices y todos contentos. Pero esa parte era lo que le preguntaría, ¿no? ¿Por qué tanta libertad, no? O sea, si tienes el poder de un Dios para poder... yo sé que el sacrificio que hiciste fue por todos nosotros para poder subir al cielo y no quedarnos en el limbo, sí, o en el infierno. Pero también la forma en la que lo hiciste, ¿por qué tan cañón? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué te hicieron tanto daño? ¿Por qué permitiste tanto? Pudiste haberlo hecho de otra manera, ¿no? O sea, fue un sufrimiento total, se agradece totalmente, pero te lo preguntaría, ¿no? O sea, él se lo preguntaría. Eso es lo principal. Yo tengo una teoría, por ejemplo, ahorita que estás mencionando. Digo, yo también soy católico. Creo que antes de que Cristo viniera, el pueblo judío interpretaba a Dios Padre. O sea, por señales, por profetas. Y creo que cuando Cristo vino, al final de cuentas, vino a revelarnos cómo realmente es el Padre. O sea, como tal vez un tema más de... O sea, ya vino a decir, no, es que Dios Padre no es el papá que te exige que saques 10 a fuerzas, no es un Padre misericordioso. No sé si puede ir por ahí. Por ahí va, porque fíjate, la Biblia, y al día de hoy, o sea, acabamos de ir a Tierra Santa la semana antepasada, y es impresionante cómo viven textualmente la Biblia. Es textual, o sea, no interpretan. Textualmente ese es el problema. Jesús vino a interpretarla, ¿sí? A dar una interpretación, es lo que dices tú. Ellos la viven textual. Entonces, si la viven textual y dicen no vas a comer, es simplemente no comas cosas, no porque sean impuras, sino porque te van a hacer daño. Es diferente, ¿sí? No es porque sea impura. Lo que pasa es que si el puerco no lo comes, ¿por qué? Porque se embarra puede ser que te haga daño, ¿no? Puede ser, pero no necesariamente. Entonces, sí, Jesús vino a interpretar como a lo que se refería realmente, vamos a llamarle así, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos la siguen al día de hoy textual. Es impactante. O sea, pero los ves físicamente, cómo se visten, qué tienen, qué no tienen, que si el caeré, que no, y es textual. O sea, es como dice, y está bien. Digo, ellos creen en eso y es aceptable y es respetable, pero es
pero es textual. Sí, Jesús vino a hacer esa interpretación, pero a lo que voy es la interpretación que hizo Jesús, que era lo que yo le preguntaría, es, todo la hizo con mucha bondad, todo es bondad. O sea, yo, por ejemplo, te voy a decir, si una confesión muy sencilla mía, la que siempre es la uno, digo, el que no puedo, a todos los padres, no sé si coincidamos muchos en esto, pero el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo es el que más me cuesta. O sea, es el que más me cuesta, güey. ¿Cómo voy a amar a un cuate que pasa en la calle y me menta la madre? ¿No? ¿Cómo voy a amar a un cuate que me robó? ¿Cómo lo voy a amar? Pero bueno, la respuesta es muy sencilla. O sea, la respuesta siempre es la misma. Y yo también tengo el discernimiento de hacer cosas. Tú ponte en los pies de Jesús. ¿Y qué haría Jesús si le roban? ¿Qué haría Jesús si le pegan? ¿Qué haría Jesús si se le atravesan? Amor, ¿sí me explico? Eso es lo que haría. Entonces, eso es con lo que trabajo en ese mandamiento constantemente, yo particularmente, ¿no? Entonces, pero es muy difícil lograrlo, desde mi punto de vista, cuando tienes esa libertad de que ese de allá te mente la madre, no respete las reglas, y esa es la libertad que dio Jesús, de elegir, estar o no estar en la religión. Dio libertad, ¿sí? Entonces, esa libertad le preguntaría, pues, está bien, estuvo muy bien, porque pues el chiste es que tú puedas tomar tus propias decisiones. Me quiero ir al infierno, pues te vas al infierno porque tú decidiste ir al infierno, ¿no? ¿Sí? Él te dijo, ¿quieres llegar a mí? Actúa de esta manera. Entonces te dio la libertad de elegir. Okay. Está bien, nada más que sí le preguntaré un poquito de reglitas ahí. No hagas esto, no pegues, no, porque si no, no jala, ¿no? Nada más. Oye, por última pregunta, si pudieras mandarle un mensaje a todos los jóvenes de México por WhatsApp, ¿cuál sería? Híjole, la número uno es: tengan confianza en ustedes mismos y crean que y crean realmente que si se sienten abrazados por el Espíritu Santo, van a poder lograr todo lo que quieran en la vida. Número uno, quítense ese egoísmo que tienen, ¿sí? Porque digo, no lo digo yo, sino lo dice la prensa, lo dice todo el mundo. Y compartan ese amor que todos tienen, porque ustedes como jóvenes tienen ese amor por compartirlo, pero compártanlo, no se lo queden para ustedes mismos, que es la parte del egoísmo. ¿Cómo lo van a compartir? Cásense, tengan una pareja y tengan la mayor cantidad de hijos. Eso es lo que les diría. ¿Por qué? Porque al tú tener esos hijos te vas a dar cuenta del verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? El amor de un padre o de los padres hacia los hijos. Ese es el amor incondicional. Ese es el amor que realmente no conocemos hasta que somos padres. Tú conoces cuando eres joven el amor hacia tu papá, hacia tu mamá, pero no es el mismo de ti hacia tus hijos. Y cuando conoces ese amor, te sientes pleno y vas a ser feliz inmensamente. ¿Y a qué venimos aquí al mundo? A ser felices. Sean felices. De la otra manera, sinceramente, creo que es mucho más difícil ser feliz, porque no estás acompañado. Ale, pues muchísimas gracias. De nada, mi y Rod, qué gustazo poderte entrevistar. Un gusto, mi Rod.